Hola, ¿sabéis que estoy escribiendo una novela? En este vídeo quiero hablar de la construcción de tramas y os enseñaré algunos consejos que a mí me funcionan. Cuando tenemos esa primera idea de una historia, de una novela, creemos que realmente lo tenemos todo pensado. Pero realmente lo único que tenemos es el inicio de la obra, un par de escenas épicas por ahí y por allá y con suerte el final de esta. El problema viene a la hora de empezar a escribir y ahí es donde vemos todas las lagunas que tenía nuestra historia. En este punto me podrías decir que hay historias en las que es mejor que los personajes lleven de la mano al autor por el camino que quieren recorrer. Es un punto válido, pero yo soy más partidario de prepararlo todo e ir consultando un mapa en vez de chuparme un dedo y ver hacia dónde sopla el viento. No es fácil ni rápido crear una buena trama. Para mí sería más bien como un buen caldo. Hay que dejar tiempo para que los ingredientes suelten todo su sabor. Hay muchas formas de estructurar una novela o historia, pero en este caso voy a hablar de la estructura en 3 actos. Creo que es una de las estructuras más conocidas y más sólidas para realmente casi cualquier tipo de historia. Vale, pues en la estructura de 3 actos vamos a distinguir el planteamiento, el nudo y el desenlace. Antes de seguir, quiero recalcar que todos estos puntitos de los que vamos a hablar aquí va a ser como el esqueleto de nuestra historia. No es necesario seguirlo todo a rajatabla, pero creo que puede ayudar bastante. El planteamiento es la parte inicial de la novela donde introducimos los personajes, el mundo, el tema, el conflicto, etc. También introducimos algo sumamente importante que es el gancho. Algunos os preguntaréis, ¿qué es el gancho? Pues el gancho es una de las partes más importantes, al menos al principio de la novela. Es la herramienta que vamos a utilizar para que el lector se interese por lo que le estamos contando. Así que el gancho es esa pequeña promesa que le hacemos al lector diciéndole que va a valer la pena todo lo que se viene. Generalmente siempre va a ser mejor que empecemos la novela con algo llamativo que no con algo bastante aburrido. No es lo mismo empezar una novela policíaca con la aburrida mañana del inspector de policía que con algo tipo el policía se encontró a la víctima en el suelo sin pulso. Había recibido 10 balazos. Vosotros notáis la diferencia, ¿verdad? Vale, pues volvemos al planteamiento. Tenemos la apertura, que hemos hablado de ella, el gancho y el desencadenante, que más o menos podrían ser similares, y llegamos al conflicto. Entonces, en el conflicto encontramos el primer punto de no retorno de la historia que nos va a encaminar al nudo. Vale, pues hemos llegado al nudo. Es la parte intermedia de la historia en la que vamos a ver a los personajes actuar de una determinada manera para cumplir o llegar a su objetivo. El nudo es una parte muy importante de la historia, ya que aquí en el gancho le hemos hecho esa pequeña promesa al lector. Aquí es donde tenemos que empezar ya a rendirle cuentas de todo lo que le hemos prometido en nuestro gancho. También aquí vamos a tener que hacer que la trama avance. Entonces, si hay algo con lo que quiero que os quedéis de este vídeo, es con lo que os voy a decir a continuación. En cada capítulo tiene que haber un momento que haga avanzar la trama principal, implique un aporte en el arco del protagonista o haga un avance en su evolución personal, que se reflexione sobre el tema principal de la obra, que haga avanzar también la trama secundaria. De estos puntos que os he hablado, lo ideal sería que en cada capítulo hubiera como mínimo 2 de ellos. Y si en algún capítulo no encontrásemos ninguno de estos puntos, probablemente sea paja. Como puntos importantes en el nudo tendríamos la inversión y el clímax. Hablando de la inversión, sería ese punto en el que las reglas del juego cambian drásticamente. Por ejemplo, hemos tenido un secreto guardado para el lector todo este tiempo y aquí se lo soltamos. Y luego tendríamos el clímax, que podría ser esa batalla soñada que hemos tenido al principio o ese momento en el que se acaba de revelar todo y descubrimos a lo mejor quién era el malo en las sombras o cualquier cosa que se nos ocurra. Una vez hemos llegado al punto más álgido de la novela, aquí en el nudo, nos vamos al desenlace, donde vamos a ver si se resuelve el conflicto de la novela o no. Para ello vamos a tener que plantearnos las siguientes preguntas. ¿Nuestro protagonista triunfa? ¿Fracasa? ¿Abandona? En el desenlace tendríamos como partes importantes la resolución y el final mismo de la novela. Vale, ya hemos visto la estructura en 3 actos.
Esta estructura se puede expandir todo lo que queramos. Por ejemplo, podemos hacer que el planteamiento sea el primer libro de una saga, el nudo el segundo y el desenlace el tercero. Vale, pues hemos pasado de tener el inicio, a lo mejor el final y algunas escenas épicas, a tener los puntos álgidos de nuestra novela. Ahora lo que nos tocaría sería conectar todos estos puntos. Realmente no hay una fórmula mágica para hacer esto, pero las subtramas son una herramienta muy útil para ello, de las cuales vamos a hablar ahora. Para las subtramas tendremos en cuenta los siguientes puntos. Tienen que servir para avanzar la trama principal si no estamos creando paja que a lo mejor no aporta mucho a la narración. Nos sirven para profundizar en el tema de la novela. Por ejemplo, si nuestro tema es la superación de las adversidades, quizá podremos tener un personaje secundario en el que no se le da muy bien superar las adversidades y eso haga ver al protagonista algo para que cambie su mentalidad. También sirven para dar profundidad al personaje protagonista o coprotagonista, que está muy relacionado con el punto anterior. Y también realzan la trama principal. A veces podemos tener toda nuestra trama principal hecha y notar que le falta algo. Quizá el desarrollo de un personaje secundario que enlace con el tema de la novela nos puede ayudar para acabar de realzar la historia y darle ese toque que buscábamos. Sé que me dejo muchas cosas en la recámara, pero considero que estas son las más importantes. Quizás haga un futuro vídeo centrado en las subtramas o profundizando más en planteamiento, nudo y desenlace. Ya veremos. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido de verdad todo lo que hemos hablado aquí y os ayude para acabar de perfilar esas historias que tenéis entre manos. Si os ha gustado, agradecería mucho vuestros me gusta, comentarios y suscripciones. Dejaré por aquí mi anterior vídeo que iba sobre world building y poco más. Feliz escritura a todos.